Supercrack Estrella presenta Pompeya, la ciudad donde deambulan los fantasmas. La ciudad de Pompeya es uno de los destinos más visitados de Italia. Muchas personas curiosas han visitado el lugar por diferentes motivos, los cuales los han dejado un poco perturbados e intrigados. La ciudad de Pompeya fue sepultada en cenizas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Aparecen varios fantasmas saliendo de una tumba en un nuevo documental Nuestro hombre en Italia, Amazon Prime. El nuevo documental de Amazon, James May, Our Man in Italy, se ha convertido en toda una sensación en internet, sobre todo porque han aparecido apariciones fantasmales en el fondo de su programa. ¿Qué opinas sobre el fantasma del programa James May, Our Man in Italy? ¿Es real, marketing viral o un error en los archivos digitales originales? James May viaja a lo largo y ancho de uno de sus países favoritos, Italia, comenzando en la capital siciliana de Palermo y terminando en los Dolomitas. Es un viaje que lo llevará a casi todas las regiones de Italia. Habrá cultura, comida, industria e incluso un poco de deporte, todo ello en algunos de los escenarios urbanos y rurales más impresionantes del mundo. Para James, Italia siempre ha parecido un país que no parece tener sentido, simultáneamente en la vanguardia de la ciencia, de la moda, de la ingeniería y, sin embargo, su infraestructura en ruinas, la corrupción endémica y la deuda pública alucinante describen, en el papel, un país y una sociedad que parece al borde del fracaso. De alguna manera, sin embargo, Italia y los italianos siempre prevalecen. Es un enigma que lleva a James a hacer una pregunta. ¿Han descubierto los italianos el secreto para vivir una buena vida? Y después de pasar 11 semanas en el campo, ¿podría James realmente descubrir la Dolce Vita? Es fácil reírse de aquellos que creen en los fantasmas. Sin embargo, a lo largo de las décadas, muchos científicos se han interesado con lo paranormal. El reconocido psicólogo estadounidense William James, quien ayudó a fundar el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, estuvo obsesionado con lo sobrenatural a lo largo de su carrera. El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, quien también fue médico, pasó la última parte de su vida como un defensor del espiritismo. En la década de 1920, la revista científica Scientific American ofreció una recompensa, hasta $15.000 en un momento dado, a cualquiera que pudiera proporcionar evidencia concluyente de la existencia de fantasmas. Incluso el propio Albert Einstein asistió una vez a una sesión de espiritismo. Hoy en día, un número sorprendente de universidades ofrecen oportunidades para estudiar e incluso realizar investigaciones en parapsicología. Y algunos científicos, aunque no muchos, han dedicado su propio tiempo y recursos a estudiar lo paranormal, convirtiéndose ellos mismos en cazadores de fantasmas. Pero en ocasiones, la propia televisión también ofrece pruebas de que los fantasmas son simplemente mera especulación. Algunos internautas creen que han visto evidencia de que los fantasmas son reales y que están entre nosotros en el nuevo programa de Amazon Prime del presentador de televisión y periodista británico James May, Fantasma en Amazon Prime. El nuevo documental de Amazon, James May, Our Man in Italy, se ha convertido en toda una sensación en internet, sobre todo porque han aparecido apariciones fantasmales en el fondo de su programa, de pie en la antigua ciudad romana destruida de Pompeya, que fue aniquilada en el año 79 después de Cristo. Cuando el cercano monte Vesubio hizo erupción, May estaba explicando algunos detalles históricos en el documento cuando los espectadores vieron a uno de los fantasmas. Mientras May habla sobre cómo están parados en una fosa común, se puede ver una aparición fantasmal caminando al fondo. Es una figura tenue e indefinida, pero definitivamente parece una especie de ser humano translúcido. Si bien parece ser claramente un fantasma, es decir, una débil aparición de un ser humano fallecido, no todos están seguros de que lo que están viendo en sus pantallas sea realmente un ente sobrenatural. Una persona sugirió que lo que parece un fantasma es probablemente alguien que camina en el fondo de la toma que el equipo de producción trató de editar. Pero lo más sorprendente de todo es que no ha sido el único fantasma que los espectadores han visto en el programa, ya que otros han detectado más fantasmas paseando en el fondo de la serie documental de Amazon Prime, y sorprendentemente, el propio May ha comentado sobre los incidentes inexplicables ocurridos en su nuevo programa. Usando Twitter para comentar las figuras fantasmales en su programa, dijo que nadie vio al fantasma en el momento de la filmación, por lo que debe ser un fantasma real o, tal vez, el resultado de un fallo técnico en el videometraje.
Mi agradecimiento a todos los que han señalado el fantasma en el E3 de mi nueva serie de Italia, escribió Mai en un tuit. Nadie lo vio en ese momento, por lo que es un fantasma real o, más probable pero también más aburrido, solo un poco de error en los archivos digitales, pero otros creen que es simplemente una estrategia de marketing viral poco inteligente del equipo de James May, Our in Italy para que el programa se viralice en las redes sociales sobre los avistamientos de fantasmas y hacer que la gente vea el programa de esa manera. Este no es de ninguna manera el primer fantasma que ha sido captado por una cámara, ya que en 2018, un equipo local de noticias en Pensilvania, Estados Unidos, fue a investigar una casa embrujada para realizar un reportaje. Pero lo que se encontraron en la casa les aterró tanto que 5 minutos después de comenzar la entrevista querían marcharse. Nick Petrillo, el cámara de Fox 43, sintió como una mano invisible ardiente le agarraba su muñeca y seguidamente le aparecía un inexplicable rasguño. Katie Tiros, la periodista de Fox 43, informó de que ella también fue tocada y pellizcada inexplicablemente mientras se encontraba en la casa, además de declarar que ella y Petrillo observaron luces extrañas en las paredes y escucharon extraños ruidos. La sorpresa final fue que Katia y Petrillo iban decididos a utilizar el tablero Ouija, pero estaban tan aterrorizados que decidieron no usarla, por lo que se marcharon sin terminar el reportaje. ¿Qué opinas sobre el fantasma del programa James May, Our in Italy? Las oficinas de turismo de la ciudad de Pompeya reciben cada día cartas de turistas que en algún momento han robado piedras y artefactos de las ruinas. Estos llaman preocupados asegurando que, desde que lo hicieron, una maldición los persigue hasta el día de hoy. ¿Qué está pasando en Pompeya? Ya te lo contamos. La ciudad albergaba aproximadamente a unas 11.000 personas y contaba con un complejo sistema de agua, un anfiteatro, un gimnasio y un puerto. Fue enterrado en millones de toneladas de ceniza volcánica cuando el Vesubio entró en erupción catastróficamente en el 79 después de Cristo. La erupción acabó con al menos unas 2.000 personas en Pompeya y fue tan repentina que algunos residentes quedaron congelados en poses angustiadas donde cayeron. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVI, pero las excavaciones no comenzaron hasta 1748. Durante los siguientes 250 años fue un semillero de actividad científica, y los investigadores descubrieron varios edificios intactos e incluso pinturas murales. El aspecto más famoso de las ruinas de Pompeya son sin duda los cientos de moldes de yeso que los arqueólogos han hecho de las víctimas del volcán. Cuando la ceniza cayó sobre la ciudad, las personas murieron al instante, en las posturas exactas en las que se encontraban cuando se dieron cuenta de su inminente perdición. Al descomponerse sus cuerpos, dejaron huecos perfectamente formados en la ceniza. Los historiadores pueden inyectar estos huecos con yeso, recreando las posiciones de los cuerpos, y a veces sus expresiones faciales aterrorizadas. A lo largo de los años, muchos turistas se han llevado cientos de objetos de la antigua ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero poco tiempo después, estos los regresan y normalmente devueltos con cartas de disculpa, tantas cartas que Pompeya tiene una exposición permanente de estos objetos y el remordimiento que los acompaña. En una ocasión, un turista robó una pequeña estatua que estaba situada en una domus pompeyana. Tiempo después envió una carta disculpándose ya que esto había causado muchas maldiciones en su familia. Todo cambió, todo era negativo. Existe un caso bastante curioso que fue trasladado a los periódicos italianos. Il Messaggero. Al parecer la protagonista del caso es una mujer llamada Nicole, habitante de Canadá, la cual estuvo de paseo por Italia y decidió visitar la ciudad de Pompeya en el 2005. Fascinada por su historia y sus estructuras, ella tomó algunos trozos de mosaico, mármol y parte de una ánfora de Pompeya. Tomé un pedazo de historia que se ha cristalizado con el tiempo y que tiene mucha energía negativa. La gente ha fallecido de una manera tan horrible y he tomado pedazos relacionados con esa tierra maldita. Desde entonces, la mala suerte ha unido a mi familia. Tengo 36 años y he tenido cáncer de mama 2 veces, la última vez acabó en una doble mastectomía. Mi familia y yo también tuvimos problemas financieros. Somos buenas personas y no quiero pasar esta maldición a mi familia o a mis hijos, escribió en su carta. Nicole hizo una promesa en la carta, dijo que un día volvería a Italia para disculparse personalmente, pero que ahora los regresaba con la esperanza de que se fuera la maldición que ha caído sobre ella y su familia. Sin embargo, este no fue el único reciente paquete enviado a la ciudad de Pompeya.
Un paquete firmado de Alastair y Kimberly contenía piedras y una nota que decía lo siguiente: devuelvo estas piedras que mi esposa y yo tomamos mientras visitábamos Pompeya y el Vesubio en 2005, las tomamos sin pensar en el dolor y el sufrimiento que estas pobres almas sintieron durante la erupción del Vesubio y el terrible fallecimiento que tuvieron. Lo sentimos y por favor perdónenos por haber hecho esta terrible elección, que sus almas descansen en paz, afirmaron. Se han recibido más de 150 cartas con situaciones bastante similares a las anteriores víctimas, muchas coinciden sobre la mala suerte en la familia y en el día a día, es así como muchos solicitan con piedad que se levante la maldición. Sin embargo, muchas personas creen que todo esto es simplemente parte de unas extrañas coincidencias en las personas y que no existe dicha maldición, afirman que todo es mental, pero hay otros que piensan que la ciudad está maldita, y también sus artefactos y todo lo que algún existió en el lugar. ¿Qué opinas acerca de esto? Muertes misteriosas en Pompeya. ¿Qué sucedió en esta casa durante la erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo? Los arqueólogos intentan resolver un enigma que se remonta a la antigüedad. Hay 18 cadáveres y sabemos quién fue el asesino, su nombre. El Vesubio liquidó a casi todas sus víctimas en un solo día, el año 79 después de Cristo, sepultó los cuerpos bajo una mortaja de cenizas ardientes, rocas fundidas y masas de aire abrasador que pudo alcanzar los 800 grados, pero algunos de los 18 finados no murieron hasta semanas, incluso meses más tarde, y eso es todo cuanto sabemos sobre lo que pudo suceder aquel día en la casa de Menandro. Estos podrían ser los fantasmas que aparecen en el documental Nuestro hombre en Italia Amazon Prime. Las preguntas que hoy plantea Jens Arne Dittmann, arqueólogo de la Universidad de Heidelberg, son las de un investigador criminal. Desde hace años trabaja en Pompeya y ha centrado su tesis en el entorno patricio de esta ciudad de provincias romana. El caso que ahora le interesa es el de la casa de Menandro. ¿Qué ocurrió hace casi 2 milenios en esta villa señorial? ¿Quiénes eran los individuos que quedaron sepultados en ella? ¿Qué les pasó? ¿En qué momento? Y, en términos más generales, ¿cómo se vivía en esa casa? Durante mucho tiempo los investigadores se interesaron sobre todo en los aspectos relativos a la historia del arte, dice. Sin embargo, a partir de ahora nos esforzamos por reconstruir los modos de vida específicos de una cultura extinguida. La casa de Menandro es para él una especie de cold case, un crimen no resuelto que quiere reabrir para tratar de aclarar, volviendo a estudiar las pruebas. Tras quedar enterrada, Pompeya fue poco a poco cayendo en el olvido en el transcurso de los siglos posteriores a la violenta erupción del Vesubio. Hubo que esperar hasta principios del siglo XVIII para que se descubrieran sus ruinas. Y con ellas, sus tesoros, monedas, joyas, frescos. Los reyes de Nápoles se entusiasmaron con el hallazgo. Carlos III, rey de España, y posteriormente su hijo Fernando I de Borbón, 2 Sicilias, ordenaron emprender unas excavaciones para recuperar los objetos de valor. El interés por la antigüedad vivía en aquella época un momento de esplendor entre los círculos cultos europeos. Mozart visitó Pompeya en 1770. Goethe lo hizo en 1787. El poeta alemán declaró al descubrir las ruinas que es imposible no sentirse asombrado ante la angostura y pequeñez de esta ciudad. Todavía hubo que esperar un siglo para que los trabajos científicos se desarrollaran de forma sistemática. A partir de 1863 Giuseppe Fiorelli, director del Museo Nacional de Nápoles y de las excavaciones de Pompeya y Herculano, inició las tareas de retirar los escombros de la parte superior de las viviendas. Asimismo hizo que se sacaran moldes en yeso de las víctimas, pero un conjunto quedó al margen de las excavaciones en la ínsula, Manzana de Casas, y 10. La casa de Menandro, así llamada por uno de sus frescos en el que está representado el comediógrafo griego Menandro, considerado el autor más destacado de la comedia nueva. Los restos de esta mansión no salieron a la luz hasta la década de 1920 de la mano del arqueólogo italiano Amedeo Maiuri, quien descubrió no solo a sus ocupantes, sino también un verdadero tesoro de plata que hasta la fecha continúa siendo un misterio. El nuevo director de las excavaciones despejó a buen ritmo una casa tras otra. Sus trabajos fueron los últimos de envergadura. Desde hace 50 años solo se han llevado a cabo excavaciones bastante modestas. Hubo otros científicos interesados en la casa de Menandro, entre ellos el inglés Roger Lynn en la década de 1970 y posteriormente la italiana Grete Stefani. Pero tampoco ellos consiguieron identificar a las víctimas halladas en la villa. Es un caso peliagudo. En los años 20, las excavaciones del equipo de Amedeo Maiuri localizaron 18 cadáveres.
10 en el pasillo, entre las estancias nobles y las dependencias de los esclavos, 3 en las caballerizas, 2 en la cámara del administrador del predio. ¿Quiénes eran? Miembros de esta rica familia de terratenientes o esclavos que alojaban en la casa para tenerlos siempre a su disposición. Y lo más intrigante, detrás del acceso a un comedor se localizaron otros 3 cuerpos junto a varios picos y palas. El misterio estaba servido. ¿Por qué había herramientas cerca de los cadáveres? ¿Vivían esas personas en la casa? Y, si no, ¿qué estaban haciendo? ¿Eran saqueadores en busca de tesoros como los que describen las fuentes antiguas? ¿Sabían que había piezas de plata en el sótano de la vivienda? Se pregunta Dickman. Para despejar estos interrogantes, recurre a los informes de las excavaciones y a las publicaciones de otros arqueólogos. Su principal herramienta es la experiencia. Su pericia radica en la capacidad de combinar los conocimientos previos con sus propias observaciones. La casa de Memandro está cerca del Gran Teatro de Pompeya. En una de las vitrinas de la habitación 19 están expuestos los restos de los 10 primeros cuerpos, calcinados y unidos entre sí por la erupción del Vesubio. Mayuri los dejó en un solo bloque. Vértebras, costillas y el hueso de una pierna sobresalen de esa masa compacta. A un lado, el cráneo de un niño. 3 de esas personas tenían menos de 5 años. En esta vitrina hay otro cuerpo. Apareció en su cama durante las excavaciones dirigidas por Mayuri. Sus aposentos estaban separados. En un extremo del edificio reservado a los esclavos, era el administrador del predio. Los muros de su dormitorio, revestidos de una capa blanca, están decorados con pinturas de paisajes. En el suelo, al pie de la cama, el equipo halló el cadáver acurrucado de una niña, explica Dickman. ¿Era su hija? ¿Una joven esclava? Un análisis genético podría revelar si estas 2 personas estaban emparentadas, pero es una prueba cara. Se desconoce también el nombre de la niña, pero el del hombre tal vez no sea un enigma. En el umbral de sus aposentos los arqueólogos exhumaron un sello con la siguiente inscripción. Cupopaerotis. Era Eros, un antiguo esclavo de Quintus Popaeus que, una vez convertido en liberto, pasó a administrar la propiedad. ¿Podemos entonces suponer que Quintus Popaeus era el dueño de esta residencia? El primer enigma radica en la identidad del propietario y de los ocupantes de la casa de Memandro. Las 3 víctimas provistas de picos y palas constituyen el segundo, más misterioso aún. Arrodillado en el suelo de una de las habitaciones, James Arne Dickman mide un agujero abierto en un muro. Por toda Pompeya encuentras aberturas de este tipo. Boquetes ovalados practicados en las paredes, con el tamaño justo para que pase un hombre. Por esos butrones entraban y salían los saqueadores, abriéndose paso a través de las cenizas y el lapilli, fragmentos de lava y escorias. Al poco tiempo de la erupción del Vesubio, una comisión creada en Roma con gran celeridad organizó el traslado de estatuas y columnas, de vigas y paramentos, explica Dickman, echando un ojo a la estancia contigua a través del agujero. Los autores antiguos Dion Casio y Suetonio incluso señalan a los culpables. Los curatores Campaniae Restituendae, nombrados entre los senadores y exmagistrados y encargados de organizar la reconstrucción de las ciudades de la región del Vesubio que todavía estuvieran habitables. Por este motivo las excavaciones emprendidas a principios del siglo XIX sacaron a la luz un foro y un teatro prácticamente vacíos, ni estatuas de prohombres, ni elegantes fachadas de mármol. Los salones y los templos habían sido despojados hasta los cimientos. Los ayudantes de los curatores Campaniae Restituendae habían desmontado todo lo que pudiera reutilizarse en otros lugares. El mármol, por ejemplo, era un material de construcción sumamente valioso. Hasta las estatuas podían reciclarse, pues no había grandes diferencias entre 2 ciudadanos vestidos con toga. Una vez se le colocaba una cabeza nueva, un prócer pompeyano podía convertirse en un abrir y cerrar de ojos en un prestigioso ciudadano de otra ciudad. James Arne Dickman no tiene dudas. Tarde o temprano demostraremos que en Pozzuoli, la antigua Puteoli, o en Nocera, Nuceria, hay elementos constructivos originarios de Pompeya. Las verdaderas riquezas, no obstante, estaban en los domicilios particulares. Cierto es que Pompeya quedó irreconocible, sepultada por la erupción debajo de varios metros de cenizas y lapilli, pero quien la conociese aún podía orientarse, afirma Dickman. Seguramente era posible distinguir los edificios más altos gracias a los montículos que formaban, y con toda seguridad los supervivientes intentaron rescatar sus bienes. Pero las ruinas también atrajeron a individuos más que sospechosos. Algunos saqueadores pertenecían probablemente a bandas organizadas de cierta importancia, apunta Dickman. Encima de la puerta de una casa alguien escribió el graffiti siguiente:
Doumos Pertousa, quienquiera que fuese el autor tenía ciertas lagunas gramaticales, en latín correcto debería haber escrito Domus Pertusa casa perforada. En otras palabras, ya excavada, así se informaba a los demás ladrones de que habían llegado tarde. Lo que me parece particularmente interesante son las erratas en latín, señala Dickman. Podemos conjeturar que el saqueador era un esclavo para quien el latín era un idioma extranjero. Su lengua materna era sin duda el griego, como indica la U de la palabra pertusa alargada como O. La tarea de los intrusos no era difícil, pero sí muy peligrosa. El material blando proyectado por el volcán podía desmoronarse en cualquier momento, o venirse abajo al techo y enterrar a los saqueadores. El destino debió de depararles ese final a los 3 individuos cuyos esqueletos descubrió Amedeo Mayuri, con sus palas y sus picos, en el umbral de la habitación 19. En el informe de excavación el arqueólogo consignó con precisión la posición de los cuerpos. Encogidos en posición fetal, algunos investigadores han concluido que estas 3 personas no eran saqueadores sino residentes de la casa asfixiados por los gases tóxicos de la erupción que, en su agonía, se acurrucaron sobre sí mismos. Yo creo que no, declara Dickman. ¿Por qué razón iban a estar transportando, en el momento de su muerte, picos y palas? ¿Buscaban una entrada al inframundo? ¿Es Pompeya la entrada al infierno? ¿Activaron ellos al volcán? Fue una manera de que no continuaran con lo que estaba nación, que el volcán entrara en erupción. Uno de los esqueletos es visiblemente más pequeño que los otros 2. Un niño o un adolescente acompañaba a los ladrones en su incursión. Para Dickman tiene toda la lógica del mundo. Llevaban niños consigo porque son más menudos y pesan menos. Podían pasar por huecos mucho más estrechos y, con su peso, el riesgo de provocar derrumbamientos de escombros era menor. El arqueólogo introduce la cabeza por uno de los butrones y toca los bordes del agujero. Fíjese, por esta parte la abertura es claramente más grande que por la otra, lo que significa que abrieron el muro por este lado a fuerza de pico. Si se estudia la dirección de los golpes de pico y la sucesión de aberturas, puede reconstruirse el avance de las cuadrillas a través de la casa de Menandro. Dickman ha tomado nota de 3 recorridos diferentes. A veces, sin embargo, los agujeros son tan pequeños que ni siquiera un niño habría podido colarse. Sin duda se trata de mirillas que les permitían ver con rapidez si la habitación del otro lado del muro estaba vacía o bloqueada. Podemos intuir por esos orificios que los saqueadores conocían el lugar. Yo supongo que no sabían lo que buscaban, o al menos que no sabían dónde buscarlo, explica Dickman. El arqueólogo pasa a la habitación 17, una estancia secundaria situada entre el gran comedor, habitación 18, y la habitación 15, más pequeña. Me señala un orificio de observación en la pared este. Al otro lado estaban las reducidas cámaras de los esclavos, donde ciertamente no había nada que robar. Cualquiera que conociese la casa lo sabría de sobra, pero los ladrones, por lo visto, lo ignoraban. No llegaron al sótano, donde el tesoro siguió oculto casi 2000 años. El caso Menandro solo está resuelto a medias. La labor detectivesca llevada a cabo por Dickman nos permite saber algo más sobre quienes entraron en la mansión unas semanas o meses después de la erupción y perdieron la vida en ella. Y podemos formular hipótesis sobre el propietario del lugar. Pero a la hora de identificar a los otros muertos, el misterio persiste. Un enigma que solo podrán descifrar los arqueólogos en el futuro con la ayuda de nuevas pistas o de nuevos métodos científicos. Otra vez Pompeya es el escenario de un magnífico hallazgo. Los arqueólogos descubrieron un larario, el altar que se construía en las casas romanas para rendir culto a las divinidades, en un increíble estado de conservación. Los expertos la bautizaron como la Casa del Jardín Encantado, ya que deja a la vista una decoración que representa un idílico jardín, con una entrada al infierno. Esto podría indicar que aquí había una entrada oculta, al inframundo. El trabajo que se llevó a cabo en la llamada Area Regio B, una zona hasta ahora inexplorada de la ciudad situada en el sur de Italia y sepultada por el Vesubio en el 79 después de Cristo, develó uno de los frescos más grandes y elegantes que se han encontrado a lo largo de la historia. Las serpientes recorren un jardín repleto de plantas y pájaros y rodean una columna pintada sobre la que reposa un huevo y una piña, regalo a los dioses, y debajo un pavo pasea entre las plantas. También se encontró un altar en piedra, donde aún existen restos de las cenizas de las ofrendas que se quemaban para que los dioses protegiesen a la familia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.